Y como es costumbre, vamos a dar perspectiva a una de las noticias de la agenda internacional y para ello ya me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya. Marta, ¿qué tal? Hola Andrés, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Hoy nos vamos a ir hasta Corea del Sur porque los ecos continúan en el legislativo de Seúl tras la decisión extraordinaria que tomó ayer el presidente Yoon Suk-yeol accionando la ley marcial. Sí, Andrés, vamos a empezar por el final de la historia, si te parece, y es que este miércoles por la noche los parlamentarios surcoreanos han presentado oficialmente una moción para destituir al presidente Yoon Suk-yeol. Recordemos que ayer el mandatario decidió unilateralmente accionar la ley marcial para militarizar el país por supuestas influencias comunistas norcoreanas en las filas de la oposición. Esta medida fue denostada de plano por la Asamblea Nacional, de mayoría también opositora, y ahora queda en manos de los legisladores decidir el futuro del mandatario. Escuchemos cómo presentaban esa moción de impeachment. El 4 de diciembre, 191 legisladores, incluidos Park Chan-dae y Cho Kuk, presentaron una moción para destituir al presidente surcoreano Yoon Suk-yeol. Y 170 legisladores, incluido Park Sung-yoon, presentaron una moción para destituir al ministro de Defensa Kim Jong-un. Antes de seguir, quiero rescatar también el momento en el que el mandatario conservador de Corea del Sur revocaba su misma medida, apenas 5 horas y media más tarde de haber impulsado esta ley marcial de la que vamos a hablar enseguida. Veamos. 존경하는 국민 여러분. Estimados ciudadanos, anoche a las 23 horas declaré la ley marcial con la firme convicción de proteger al país de las fuerzas antiestatales que intentaban paralizar las funciones esenciales del Estado y derrumbar el orden constitucional de la democracia liberal. Sin embargo, hace un momento el Parlamento exigió el levantamiento de la ley marcial, por lo que ordené la retirada de las fuerzas militares desplegadas para este propósito. 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰습니다. Bien, Marta, entonces vamos a empezar a entender más la situación actual. ¿Tiene Yoon Suk-yeol las condiciones para seguir en el cargo? Desde luego lo tiene difícil, parece, Andrés. En el Parlamento surcoreano hay 300 escaños y se necesitan 2/3, es decir, 200, para que prospere el juicio político. Esto para echar al presidente, pues para otros funcionarios de menor rango solo se requiere una mayoría simple. Pero bueno, el caso es que todos los partidos de la oposición suman 192 asientos, así que solo se necesitarían 8 votos favorables del partido de Yoon Suk-yeol para echar al mandatario. Sin embargo, no está claro que esta moción que se va a votar entre mañana y el sábado, ese partido oficialista vaya a dar la espalda al presidente. Pero el proceso no se quedaría ahí, sino que después es el Tribunal Constitucional quien debería valorar si el juicio político se hace efectivo o no, y para ello tiene un plazo el tribunal de 6 meses. Durante ese tiempo el mandatario quedaría eventualmente relegado de sus funciones. A la fecha solo ha prosperado un dato: un impeachment de estas características en Corea del Sur fue en el año 2017 y si pasa lo mismo con Yoon Suk-yeol, debería haber elecciones en un plazo de 60 días. Marta, como lo mencionábamos, el actual escenario es la consecuencia de la medida de Yoon Suk-yeol de aplicar de manera unilateral esta ley marcial el día de ayer. ¿Pero en qué consiste esta ley? Bien, pues digamos que es una medida empleada para, tal como menciona la Constitución coreana, hacer frente a una necesidad militar con base en el mantenimiento del orden público mediante la movilización del ejército en momentos de guerra, conflicto armado o emergencia nacional. Yoon Suk-yeol consideró que este era un momento de emergencia nacional por la supuesta infiltración de la influencia norcoreana en la oposición. Decidió impulsar la ley marcial que coarta las libertades de prensa, de expresión o reunión, controla además todos los medios de comunicación, obliga a los médicos que llevan meses desde febrero en huelga a volver al trabajo por la fuerza y sobre todo delega en el ejército, o delegaba porque no, pues se llevó a término en el ejército la función de gobernar en el país. El Parlamento, como decimos, rechazó la ley cayó, pero esto sumió al país en el caos. En el caos, así es, Marta. Y un panorama imprevisto y excepcional que, por supuesto, también ha tenido sus reacciones fuera de Seúl. Efectivamente, dentro de la confusión general y el revuelo interno, ayer la Casa Blanca dijo que no había sido informada previamente de los planes de Yoon Suk-yeol. Desde China no han querido hacer declaraciones, así como desde Pyongyang, pero sí ha habido reacciones desde Washington, Moscú y Bruselas en un tono bastante similar. Escuchemos. Тревогой наблюдаем за
Vemos con preocupación los trágicos acontecimientos que se están produciendo en Corea del Sur. Esperemos que no afecten a la situación social y política, que es ya complicada en la península de Corea debido a las acciones provocadoras de Estados Unidos y sus aliados. Корейском полуострове и без того осложнена провокационными действиями Соединенных Штатов Америки и их союзников. Мы также... En lo que respecta a Corea del Sur, permítanme decir esto. Obviamente estamos siguiendo los acontecimientos muy de cerca. Es uno de nuestros socios y aliados más cercanos en todo el mundo. Acogemos con satisfacción la declaración del presidente Jong de levantar la ley marcial y hubo una votación unánime en la Asamblea Nacional para rechazar la decisión y él hizo un seguimiento de eso. Lo que está sucediendo en Corea del Sur es, como ustedes saben, una situación que evoluciona rápidamente y Corea es un socio importante de la OTAN. Por lo tanto, estamos siguiendo de cerca los acontecimientos que están sucediendo ahora en Seúl y en toda Corea del Sur. Creo que el anuncio del fin de la ley marcial indica el compromiso permanente de Corea del Sur con el Estado de Derecho. Martial law indicates South Korea's ongoing commitment to the rule of law. Ahí estaban, Marta, las reacciones internacionales. Ahora me gustaría que echáramos la vista atrás precisamente para poner en contexto esta noticia, porque el historial de la ley marcial en Corea del Sur está lejos de ser nueva. Efectivamente, Andrés, exactamente desde la creación de la República Surcoreana en 1948, después de la división de la península, la aplicación de la ley marcial ha estado presente. La primera vez se impuso por Syngman Rhee, el primer presidente surcoreano, un acérrimo anticomunista que la impulsó precisamente para reprimir a los comunistas que tenían vínculos con la parte norte de Corea. Y él mismo después la volvió a aplicar en 1960, cuando estallaron unas protestas contra la corrupción electoral llamadas Revolución de Abril, que después obligaron a dimitir al mandatario. Pero un año más tarde, en 1961, fue exitoso el primer golpe de Estado en Surcorea, liderado por el oficial del ejército Park Geun-hye, que aplicó la ley marcial para reprimir a los disidentes y opositores políticos. Hasta después, ya el 79, un nuevo golpe de Estado, que fue la última vez que se hizo uso de este poder excepcional. Marta, y por último hablemos de la figura del mandatario surcoreano, que podría ser destituido ya en las próximas horas. Efectivamente, en las últimas horas precisamente ha habido numerosas manifestaciones públicas para que Yoon Suk-yeol abandone el poder, o bien dimita o bien lo eche el Parlamento. De él podemos decir que llegó a la presidencia en mayo de 2022 como líder del Partido Conservador del Poder Popular surcoreano y que recientemente su popularidad había caído a mínimos del 25%. A lo largo de estos 2 años y medio ha enfrentado más de 20 mociones de censura, concretamente 22. No solo es la actual. Y él se ha negado a investigar a funcionarios afines y a su propia mujer por supuestos líos de corrupción. Ahora, como hemos dicho, tiene a 6 partidos en su contra y una huelga de sindicatos que ya han dicho que no volverán al trabajo hasta que Yoon Suk-yeol se vaya del cargo. La solución, el desenlace, lo tendremos en unas pocas horas. Así será este fin de semana, previsiblemente. Marta, muchas gracias por poner en contexto esta situación que ocurre allí en Corea del Sur. Muchas gracias a ti.